Amables televidentes, seguidores de nuestras redes sociales, un fuerte abrazo. Reciban a esta hora, donde quiera que se encuentren, allí en el sitio de su trabajo. Compartan la transmisión, en fin, pero los televidentes de RDM Televisión, Cable Éxito, a través de este sistema de cable que llegamos a muchos hogares, el norte de Santander, Santander, el Cesar, un fuerte abrazo, el sur de Bolívar, que no se me vaya a escapar. Un fuerte abrazo para todos ustedes. En Valores Humanos, desde 1993, trabajamos en pos de rescatar, exaltar a las personas, que de esas personas aprendemos algo, de esas personas en medio de la desesperanza que puede haber en el hogar, en las comunidades y demás, vamos a aprender algo, el emprendimiento, qué sé yo. Siempre hemos dicho, Fernando, con las buenas, ¿cómo le va? Siempre hemos dicho que nosotros conjugamos aquí o hacemos alarde a esa canción que nos identifica a los cucuteños, el ay, 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 si las ondas del río. Aquí todos decimos ay, ay. Desde 1993 hago el programa y toda la gente, ay, es que el Bolívar, ay, que es que el comercio, ay, está flojo, ay. Pareciera que el autor de La brisa de Juan Rolita se inspiró en ese ay, ay, ay. Fernando Villamizar Durán, empresario de Cúcuta, un hombre que tiene una historia excelente que contarnos. Bienvenido. Gracias, Ricardo, muy amable. Le agradezco mucho que me dé esta posibilidad de que podamos hablar y que nos contemos cosas de nuestras vidas, de nuestro emprendimiento, que de muy buena forma a muchos les puede servir y es lo que uno espera en estos encuentros. Sí, Mis señor. agradecimientos a usted, los agradecimientos a todas las personas que en este momento nos están viendo Sí, por señor. su prestigioso canal. Gracias, Gracias, muy Ricardo, amable. nuevamente. Fernando Villamizar Durán. De entrada, somos Durán, pero no somos parientes. Ojalá hubiésemos sido parientes porque tenemos ese mismo empeño y la cosa. ¿De dónde eres? Veo la Virgen de Belén y ya supongo de dónde eres. Mi pueblo adorado, Salazar de las Palmas, Ajá. nacido, gran parte de mi niñez la viví en Salazar y obvio que guardo esos hermosos recuerdos de un pueblo que es muy representativo en el norte de Santander. Ricardo, y yo diría que es un pueblo que tiene mucha historia a nivel nacional. Ujú. Hay cuentos y hay cosas muy hermosas que debemos resaltar y quiero aprovechar esta oportunidad también para hablar de eso. Y obvio, pues que hablemos de nuestra vida, de nuestro emprendimiento, de lo que hemos podido haber Salazar de las hecho Palmas. en Salazar de las Palmas. Dicen que nació el café. Dicen que nacieron muchas cosas. Vamos a hablar de eso. Pero nació en Salazar de las Palmas este gran invitado. ¿Quiénes son los Villamizar? ¿Quiénes son los Durán? Bueno, los Villamizar es una familia oriunda de Pamplona, Arboledas, mi papá, un tipo arboledano, de mucho empuje, de mucha fuerza, hecho a pulso. En esos momentos, pues fueron épocas muy difíciles, pero pues venimos de un hogar de 7 hijos, nos logró sacar a todos adelante con el tema del café, con el tema un poco de la política, que siempre fue muy aficionado a ella. Y obvio, pues Salazar era un municipio muy pujante en su momento, donde muchas de las decisiones, diría yo, que a nivel de departamento salían de Salazar de las Palmas. Y bueno, habían otros municipios, Pamplona y Ocaña, pero Salazar es una tierra, tal vez porque pues tiene mucha historia, hay Ujú. muchas decisiones y gran parte, Ricardo, yo me acuerdo que en nuestra casa, en nuestro hogar, iban muchos de los políticos, Ah, incluso a sí. nivel nacional. Mi papá recibía a muchos de los políticos Ujú. a nivel nacional que veían a Salazar de pronto como un pueblo de mucho empuje y de mucho crecimiento y de mucha historia en el departamento. Ujú. Y obvio, pues Eso que lo hacía el señor Villamizar. mi papá, Pedro Francisco Pedro Villamizar, Francisco. lo conocían como Pedro Macho, era un tipo bastante guapo, como se Ajá. llamaba en el momento. Bien Tal vez plantado. muchísimo, muy bien plantado y bien parado en el Ajá. momento. Un tipo de mucha palabra, Ajá. como nos enseñó A los a niños, sus a sus hijos hijos. a tener una palabra y hacerla respetar, que es Sí, muy valioso y pues que Ricardo hoy en día no. nos conocemos muy bien. No, sí, señor. La señora Durán. Mi mamá, mi mamá Hilda María, una gran mujer, una excelente mujer. Si esta Virgen está aquí,
es por su precisamente esa devoción que nos infundió a todos y a mucha gente. Sí. Ella de una vereda conocida como Tríaca, Triaca, se llama sí, así. ella Tríaca, una vereda de Salazar de las Palmas tal Ujú. vez. Eh, de ahí, La Arenal también fue otra zona donde ella también fue criada. Posteriormente pasa en Salazar, el único colegio bachillerato era el de las hermanas. Creo que Ella era internado. era una especie de internado, pero mi mamá estuvo internada ahí en su tiempo y alcanzó a estudiar un gran tiempo ahí, obvio, pues Ujú. en ese momento la fe por la Virgen, o en ese momento no siempre, por la devoción por ella y más pues se le infundió en esta formación que tuvo en su colegio y en su bachillerato, ¿no? Qué chévere. Mi papá le quiero resaltar, un tipo ¿Cómo con se da esa cuarto año de eso primaria, le iba a ¿no? decir, cómo se da la fusión entre tu papá, tu mamá, el hombre llega al pueblo y conoce a la señora? ¿Cómo fue Es la cosa? correcto, ellos se conocen en Salazar, obviamente, mi papá de Arboledas, pero él venía porque como lo estaba manifestando Salazar, era como la cabeza de la comarca, tal vez sería Sí, en ese sí, sí, momento, sí. y tal vez todo el comercio y todo se centraba en razón al café, y estaba muy de auge en ese momento, como ya lo manifestábamos, Salazar. Allí nace y es la cuna del café en Sí, Colombia, sí. como es reconocido Ujú. por el Congreso de la República. Y pues allí se conocen y allí pues mi mamá muy joven se casa con mi papá y allí Ve inician, tremendo personaje. supongo, me imagino que ve tremendo como él lo Sí, fue siempre sí. y pues un tipo muy, como le digo, tal vez mi mamá, una de las cosas que le admiró a mi papá era el carácter que tenía y esa templanza que lo que él decía era y no era otra cosa, eso era. 7 hermanos. ¿Cuántas hembras? ¿Cuántos Mi varones? hermana la mayor, mi hermana la mayor, Nayib, ella estudió en Pamplona en el internado siguiendo como, trazando como la misma línea, tal vez en su momento como lo hizo mi mamá. Los otros hermanos estudiaron en Cúcuta. Por obvias razones en Salazar, en ese momento no se acababa el bachillerato. Mm, Y entonces mi papá decide venirse a vivir a Cúcuta Todas las a familias. principios de los 70 y nos venimos todos para acá. Ah, Mi papá trabajaba con café en Salazar. Él manejaba algo de la Federación Nacional de Cafeteros y pues allá de eso pues quedaron algunas cosas, ujú. alguna finca ya que en su momento vendió y terminó cambiando por algo en un negocio que hizo por una en Tibú, Uy, norte de qué Santander. cambio. Bastante, pero se Sí. viene los últimos, bueno, y los inicios de esa transición Ujú. son en Cúcuta, pues como centro. Quedaba más fácil todo Cúcuta, el estudio de mis hermanos los mayores, la universidad, terminar el bachillerato, y fue así precisamente como terminamos acá en esta ciudad. ¿Cuántas mujeres? ¿Cuántos hombres? Mi hermana la mayor y 6 hombres, Seis. 6 hombres, Una sola mujer. una sola mujer, la Ay. consentida, sí, 6 hombres. Ajá. Bueno, me dices que tu papá de poco estudio Sí, y tu mamita, sí alcanzó a estudiar gran parte del ok, bachillerato por casarse ella, pues relativamente muy joven, pues interrumpe su bachillerato y por el embarazo de mi hermana la mayor, pero mi papá sí, un hombre con cuarto año de primaria, pero muy dados al comercio. sí, Y digamos que eso mi fue papá. lo que sostuvo a la familia, el comercio, el Mi papá café, los muy negocios. emprendedor, muy negociante, muy, diría yo, muy ajustado a la economía. Mm. Él era muy medido en sus gastos. Logró pues hacer alguna fortuna con el tema del café y con los negocios de finca y de ganado, que eso fue lo que le llevó a Tibú, Ujú. ¿sí? Que pues es una zona muy ganadera. Allí tuvimos o se tuvo una finca muy grande, bastante grande, muy Sí. cercana a Tibú. Y pues mi ¿Ustedes papá, vivieron en Tibú? no, no, Solamente los negocios. nosotros pasábamos a veces vacaciones en Ok, Tibú, ajá. era muy bonito, la finca era muy hermosa, o es, sí, y pues gran parte de las vacaciones era lo único que nosotros pasábamos en Tibú, del resto pues vivíamos y estudiábamos Acá en Cúcuta. acá en Cúcuta.
le decía a mi papá, un tipo de cuarto primaria y bachillerato, pero tal vez una persona por todos los hijos muy admirada, porque pues tuvo muy sabio, Ujú. muy sabio, logró pues llevarnos a nosotros y sacarnos adelante, Qué rico. con su, obvio, con su siempre aspiración. Mi papá era un hombre que de pronto decía, yo sí quiero es dejarles estudio, Ah, que es lo más importante y es el mejor regalo que yo les pueda dar a los hijos. Y eso es ujú. lo que uno creo que tenemos todos los hermanos, creemos en eso, que lo más importante no era dinero ni fortuna, sino una Sí. formación. Y eso fue lo que hicieron ellos dos. ¿Cuánto nos los acompañó en la vida el viejo? Mi papá murió a los 84 años. Sí. Sí, él murió acá en Cúcuta, precisamente. Ahorita celebramos nosotros los 101 años de De vida, nacimiento, de del nacimiento, natalicio es correcto, y él cumplió 30 años de fallecido. de fallecido. ¿Y mamita, Mi cuántos años mamita sí tiene? tiene, falleció hace 3 años. 3 añitos. Sí, ella falleció acá en Cúcuta, Ajá. ya también a la edad de 82 años. 82 Tal años. vez ya la edad era justo que se fuera a acompañar a nuestra, A la mamita o a su María. patrona, porque ella fue muy Sí, sí. devota de la Virgen toda la vida. Salazar para el salazareño, ¿qué representa, además de todo esto que usted ha relatado, Fernando? Muchísimo. Tal vez primero que todo, la Virgen. La Virgen lleva mucha lo que se llama romería. Ajá. Tal vez eso ha hecho como una conexión muy importante Ujú. en el norte de Santander, y a los salazareños que no están en el norte, que están en muchas partes de Colombia y del mundo, todavía hay mucho amor. Ujú. Conozco familias, en especial una en Medellín, y ellos aman a Salazar como tal vez Sí. muchos los que no estamos tan lejos. Ujú. Y tal vez Salazar tiene muchas cosas. Su clima, espectacular, Paradisíaco. su río, impresionante. Esas aguas No las no tiene nadie. las consiguen en cualquier lado. Sí, señor. La historia que enmarca Salazar tan importante Ujú. en cuanto a la forma como se difunde el café en Colombia, con el padre Francisco Romero, que es un que por su formación que traía, él creo que es franciscano, y Sí, son misioneros, sí. sí, él genera, trae unas semillas a Salazar de su familia en Rubio, que era donde estaba llegando también el café, Ajá. y es trasladado allá. Tal vez en ese momento era una zona, era solo como una zona, Sí. Salazar, Rubio, esto no había frontera. Y entonces él decide a sus feligreses, cuando iban y se confesaban, de acuerdo a su pecado, les entregaba unas semillas, y ellos le tenían que retribuir, pues sembrando más café y devolviéndole otras semillas a él. Más o menos Esa es esa es la la historia. Y historia. ahí nace el café en Colombia. Esa es la- Esa es la verdadera historia, y por eso Salazar es considerado la Cuna cuna del del café. café en Colombia. Sí, señores. Esa es otra de las cosas que nos hace, tal vez ese amor por el pueblo, por Salazar. Eh, Desafortunadamente a veces hay algunas circunstancias que impiden que uno vaya y venga, pero tiene mucho turismo y es uno de los puntos de apoyo de nuestro municipio. Está muy cerquita, Le Ricardo, iba a decir que Salazar de las Palmas, cuando la gente la nombra, inmediatamente la identidad es con la Virgen. O de sea, no una, hay de otra. de La una. Virgen de la Ojona de Belén, Nuestra Señora de Belén, ¿no? Sí, Así es que se llamaba, muy Señora de Belén. milagrosa. Muy milagrosa. Y está su cuadro en un templo, y es que tienen dos templos, ¿no? Está, Está el parque que sí. los divide. Uno habla con mucha gente y encuentra muchas bendiciones,
sí, que nuestra patrona les ha, yo digo, y yo esto vivo en deuda con ella, todavía no sé, No sabe cómo pagarle tanto favor todavía recibido. no sé cómo Ah, pagarle, tengo esta empresa ujú. y esta se debe a la Virgen, porque en su momento lo dije, no hay para dónde arrancar, Sí. pero hubo un poder sobrehumano que estuvo en ella, en la devoción, las oraciones de mi Ujú. madre, y precisamente pudimos sacar adelante y por eso este centro de diagnóstico se llama La CDA La Belencita. Belencita. Por todo, y todavía no sé, es una forma de exaltar y de retribuir algo de lo que nos ha dado ella. Ujú. Pero yo escucho muchas historias, Ricardo, de mucha gente. Conozco mucha gente que en su momento algo ha escuchado de Salazar de las Palmas. Sí. Gente que no es de acá y uno le dice, ¿de dónde es? Yo soy de un pueblo que se llama Salazar de las Palmas. La Virgen de Belén, de pronto e inmediatamente no relacionan al Sí. café, Ajá. pero Para nada. a la Virgen sí, le Ujú. preguntan a uno por el santuario, por los siete chorros, por qué se ve allí. Pues obvio que uno termina diciendo a la gente vaya y conozca. Hay gente que ha venido y no ha conocido a Salazar, Así es. pero en su momento le preguntan, venga, mano, yo conozco Cúcuta, pero a mí me hablaron de su pueblo, debe ser muy bonito. Y entonces esos son los momentos Sí, sí. que uno aprovecha para pues contarles qué es Salazar, Salazar de Las Palmas. De Las Palmas porque tiene palmas en el el parque. parque, No más, sí ¿no? señor, por ahí. Porque debería llamarse Salazar del Café, ¿no? ¿Quién sabe quién le pondría el Nació Salazar de Las después, tal Palmas, vez el no? tema del café, pero mire que hay una Porque esas curiosidad. palmas son viejas, Y también de ahí estar hay un ahí. indio, Ah, sí, ahí hay señor. un indio. Ajá, en el parque hay Y una esa estatua. historia de ese indio tiene su cuento porque no es un indio autóctono, fue donado tal vez por los Estados Unidos en su Ajá. momento, tiene muchos años. Está en todo el centro Eso de la tiene plaza. muchos años, pero hace falta que en Sí, eso también es parte de la nos historia. cuente. Fernando, ¿su bachillerato, su universidad la hace acá en Cúcuta? A ver, Ricardo, yo parte de la primaria, pues la curso en Salazar e inicio, Ajá. pero me vengo para Cúcuta con toda la familia. Aquí estudio primaria y bachillerato en su momento en Ujú. un hermoso colegio que es el Sagrado Corazón de Ah, Jesús, usted también es del Sagrado Corazón. corsajista con mucho honor. Ave María. Y pues de ahí me gradúo por ahí en el 84. Me voy a la Escuela General Santander de Oficiales, donde egreso como oficial de la Policía A ver, a ver, a Nacional. ver, ¿cómo así? ¿Usted le pica el bicho de meterse a la policía, de oficial de la policía? ¿Pero es que había alguien dentro de la familia que le gustaba la policía o qué? A ver, ¿qué ¿Había sido pasa? policía o qué? Inicia mi hermano Jorge, inicia en la escuela. Él fue el primero. El primero, sí, él está un tiempo en la escuela. Por temas de salud, tuvo que retornar. Y yo viendo como a esos oficiales, luego que se graduaron los compañeros de él, empiezan a llegar a Cúcuta y empiezo a ver a la institución como lo que era y hablar con ellos y me empiezo como a empapar del tema de la Policía Ujú. Nacional. Y llego a la institución, salgo como oficial en el año 86, egreso como subteniente En el en el 86. O sea que usted 86. se va a la escuela en el 80 y... No, perdón, en el 86 inicio, salgo Ah, en sí. mayo del 88, Ok, sí. inicio en enero del 86, Ujú. salgo en mayo del 88. Y pues ya, pues ahí empiezo mi carrera y llegué hasta el Como grado, oficial de la es policía. correcto, hasta el grado de mayor Ujú. acá en Cúcuta. Ujú. Y ahí es cuando me retiro de Ok. la Policía Nacional y empiezo pues el tema ya independiente como hoy en día estoy. Ahí Empresario, generar ya casi empleo. inmediatamente se viene el tema de la revisión. Iniciamos con algo en los patios, con un hermano, alguna iniciativa, pues cuando eso no era, digo yo, no era comercial, Ujú. fue bastante complicado los primeros años. Hacer empresa en ese momento era muy difícil. El conflicto, la situación económica del país. La gente no hacía revisión del servicio público. Teníamos solamente 2 centros de diagnóstico en el norte de Santander. Somos pioneros a nivel Colombia. Cuando inicia la norma
en el año 2006, como está hoy en día, nosotros iniciamos con uno de los primeros centros de diagnóstico del país, que fue Certigas en Los Patios. Está dentro de los primeros 30, Ricardo, Los en el primeros país. 30. Sí, claro. Hoy en día hay 930 centros de De diagnóstico. diagnóstico. 20 años, 21 años, Ricardo, en revisión técnico-mecánica. Yo sé que los que están viendo dicen, ay, miren, el que fue compañero mío, ay, el del colegio, no, que el de la policía, no, que el del centro de diagnóstico, el de Salazar de las Palmas, el paisano. Detrás de todo eso, funda usted también su familia. ¿Quiénes Sí, componen su claro. familia? A ver, estando yo en Villavicencio, conozco a mi esposa, médico. Estaba terminando, había terminado su rural allá y nos conocemos allá. Luego yo salgo por motivos, por situaciones, salgo fuera del país en una comisión. Llego de ahí, llego a Cartagena, de comandante de la Policía de Narcóticos. Y en Cartagena, pues ya empezamos a formalizar. De ahí llego a Cúcuta. Acá ya nosotros formalizamos nuestro matrimonio, del cual existen dos niñas, digo yo, porque siempre serán mis niñas, Isabela y Juliana, Ajá. están ya en la universidad, estudian fuera de acá en Colombia, en Ajá. Bogotá, y pues ese es mi hogar todavía, más de 25 años, Ellos son Villamizar, Bravo, Bravo, sí, Villamizar, Bravo. Tu señora entonces es de Maura Bravo, de Bogotá, Bogotana, Bogotana. médico, Ujú. amante de su profesión, tal vez de mucho corazón con su medicina, Sí. no hay, están sus hijas, su medicina y Fernando. Las pasiones, las Las pasiones, las pasiones de la pasiones. vida, sí, señor. Fernando, cuando el paso de ser policía a ser empresario fue muy difícil, de depender económicamente de una institución a autosostenerse por sus propios medios, ser emprendedor. Ricardo, yo tal vez, y pues precisamente ahí es donde están las deudas Ah, de esta ya, por ahí joven va el agua al hermosa que molino. tenemos, sí. Y obviamente mi mamá, que siempre estuvo ahí Un motor. es correcto. Y la formación de mi papá, la formación de la institución, de pronto lo llevan a uno a ser constante, constante. No es fácil esa transición. Afortunadamente yo salgo, era amigo de la administración siempre, fui amigo de la administración, una gran persona, Manuel Guillermo Mora Jaramillo. Con él empiezo, salgo de la Policía Nacional, quedo de una vez afortunadamente, eh, quedo trabajando directamente en la alcaldía, en tránsito. Ahí duré unos años. Se vuelve contratista. Es correcto, yo era asesor Ajá. Del de primer la Secretaría, secretario de Tránsito de Manuel Guillermo. es correcto. Ujú. Ahí fue un tiempo mientras Manuel Guillermo termina su alcaldía, sigue Ramiro Suárez Corzo, O sea, usted también hace una transición de la sí, vida policial a la civil. pero llegué de directo. Yo Ajá. afortunadamente, yo estoy saliendo de la policía inmediatamente, Manuel Guillermo me abre las puertas y quedo en la administración, ¿sí? Bueno, por esas bendiciones y obvio por la muy buena voluntad que tuvo Manuel Guillermo y los secretarios, quedo con el doctor José Antonio Lizarazo en tránsito un buen tiempo. Ya de ahí me meto en el tema de seguridad de la alcaldía porque pues había muchas falencias y el periodo de Manuel Guillermo lo termino en la seguridad de la alcaldía, de las instalaciones como tal. Hubo serias amenazas, hubo algunos temas de pronto de Fue complicado. bastante, muy Oh, pues sí complicado. que. Había una transición en el En país. esas épocas fueron también el atentado a Alejandría, Es entonces había correcto, un acoso el una atentado a Alejandría, zozobra bastante. muy pendiente. Y luego viene pues la alcaldía de Ramiro Corso. Suárez, en la cual yo hice parte de verdad de Ramiro, acompañé el tema de seguridad. Y ya de ahí, pues en el 2006, empiezo yo A leer, a escarbar. yo ya venía desde el 2003
con una resolución ambiental y es la que nos permitía trabajar como centros de diagnóstico, pero solo la revisión era para servicio público y era muy limitada y aquí había un centro de diagnóstico y pues era del ministerio y la alcaldía y era bastante complicado entrar ahí porque pues yo muy pequeñito, tratando, guapeando, tratando de hacer empresa, el otro muy grande, con poder desde Pero el te llamó ministerio. siempre la atención esa vertiente. Sí, no, yo veía algo, yo O sea, ¿usted veía... nunca vio el negocio, por decir algo, recordar a su papá, irme por el negocio del café? No, Irme por el no, negocio distinto al que está hoy no, por hoy. no, 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 Siempre no. lo vio por ese lado. Por Ajá. ahí empezaron a haber rumores que se iba a ampliar el negocio. En algún momento, en alguna noticia vimos que a Colombia le tocaba implementar la revisión técnico-mecánica. Y dijimos, pues quedémonos acá. Hubo 2, 3 años que era muy complicado. Muchas veces, si había para la luz, no había para el agua. Y era complicado, pero pues yo trabajaba y muchas veces de mi mismo Aportaba eso. bolsillo Sí. yo ayudaba o a pagar arriendo o a pagar los empleados. Era bastante complicado y fueron 2, 3 años de los que yo estuve pues a veces como que vendo, sigo, pero uno tenía como esa esperanza o esa ilusión de uno tener lo suyo, tener una empresa, generar empleo, aportar en algo que pudiera uno tener un futuro, Ricardo. En el 2006 sale la norma con alguien que yo tenía muy acucioso, Hernando Leal, nos empezamos a desajustar. El hermano de Adrianita. El hermano de Adriana Leal. Que fue secretaria privada de Manuel De Guillermo. Manuel Guillermo Gran Mora. amigo, un abrazo Es para correcto. Adrianita y Y Hernando. póngale cuidado que con Hernando empieza a verse esa norma, pero era muy difícil, Ricardo, porque en Colombia no habían equipos, totalmente desconocidos. No había equipos, no había cultura de revisión Jamás. técnico-mecánica. Eso no existía. En la cabeza, y yo le comentaba, de algunas personas nunca eso iba a poder ser. Lo que de pronto... Nuestra cámara lo dialogamos. Es correcto. No creía nadie en eso. No, era muy difícil. Yo traté de traer 1 o 2 socios porque no tenía el capital. Lo trataron hasta, y no hubo hasta de loco, porque la sí, gente que claro. tiene idea dice, no, alguien me está decía, loco. pero usted, alguien me dijo en alguna puja, me dijo, pero usted cómo se va a meter en algo. Sí, es imposible que en Colombia nosotros vayamos a que le metamos a usted el carro allá para que usted nos diga si está bueno o no. Eso va al mecánico y él lo... Listo. Cosas como esa era la cultura de toda la vida. Era muy Nuestro complicado. mecánico de confianza era el que decía si sí o si El no. que sí. A veces que se convertía tal vez en una tetica del mismo propietario, del mismo mecánico. A veces vimos o conocemos muchos casos. Esto ha servido hasta para eso. Empezamos a hacer la implementación, contactamos por allá a una empresa que fabricaba algunos equipos en Colombia. Ajá. Y por intermedio de ella empezamos a buscar y a buscar y logré yo de alguna forma, con algún bien que tenía, venderlo y compré otros equipos, remendando, Ricardo, remendando. Certigas de los Patios nace, Sí. Luchamos un ¿En muy qué año buen nace tiempo. oficialmente? En el 2006, 2006. es cuando eso era certificación. Habían 3 organismos que certificaban en Colombia. Ajá. Estaba IMIS, estaba SGS, Buró Veritas y Contec. Eran los tres que nos podían dar algo que era IMIS, El que era respaldo para que ustedes Es correcto, es arrancaran. una certificación. Sí, era una certificación. Y yo me voy por Icontec porque pues obvio era la más exigente, la que nos iba a llevar de mejor forma. De una vez. Sí, claro, Entrar por la derecha. Icontec, Sí, y lo será donde siempre. la pongan. Sí. Siempre será Ajá. Icontec. Nos fuimos con más complicado. Las exigencias son... No, muchísimas. Era el top. Sí. Pero la verdad, haciendo consultas, algunos que ya estaban en el proceso nos decían, no vaya con Icontec. Icontec le complica la vida. Icontec le va a poner muchos peros. Mano, pero usted es un hombre de retos. Siempre me gustaba hacer las cosas de la mejor forma. Y era el mejor. Y da goodwill. Yo dije, bueno, así nos cueste un poquito más. Y efectivamente, Norma y en la auditoría con Icontec,
un equipo, pues el desconocimiento era total de equipos, nos lo vendieron incompleto. Ah, Es un equipo que fue traído de Alemania y que nos tocó esperarnos 5 meses y no. ver que los demás se certificaban mientras el equipo venía de Alemania, mientras se traía, mientras se verificaba. Eso fue un proceso largo. Pérdida A de mí tiempo, pérdida de Contel, dinero, no, a pérdida de mí todo. Contel me frena la acreditación Claro, de o la una. certificación, perdón, en su momento. Y hasta que no trajo esa pieza, No. logramos hacer unas pruebas, hacer otra auditoría, que vinieran y efectivamente el equipo quedó conforme de acuerdo a A las la norma. exigencias de la norma. Esa fue la primera novatada que nosotros Ah, pagamos de sí. tantas que nos tocó en esos años primeros. ¿Y siempre funcionó donde está? Siempre, Certigase siempre funcionó en la Avenida de los Donde hoy por hoy Patrios, funciona. donde hoy todavía Mm. funciona. Y arrancamos en ese 2006 entonces. 2006. Bueno, y empezamos ahí, pero no fueron años fáciles. Ricardo, la revisión, como usted mismo, nadie creía, era complicado que las autoridades exigieran. eh, Ay, sí. Esa era claro, la otra, no, no, ¿no? no, no, Para que la autoridad lo no, no. Y exigiera. yo recibí, o sea, mensajes como que me dijeran eso es un negocio particulares. No vamos a pedir eso porque, o sea, siendo una norma y siendo una ley, Todavía la gente no pero no no, lo no, 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 no socializaba se como tal. querían desgastar, como muchas Mm. autoridades hoy en día lo hacen. No se querían desgastar y entonces duramos muchos años. Yo diría que esto empieza, igual seguíamos guapeando, Ricardo. Ujú. Si se recogía para una cosa, no se recogía para la otra. ¿Cuántos Sacar de empleados un tenían? lado, ¿Iniciaron con eran cuántos? 7, nos exigía, ya la norma nos exigía un número de empleados de acuerdo a lo que habíamos sido certificados y Y que usted no estuvieran podía, entrenados en la pero por materia. supuesto tenían que saber de Ah, inspección vehicular. Entonces ya eso era otro de los temas que el recurso humano no lo conseguía uno tan fácil. Entonces lo tenía uno que mantener. Afortunada y gracias a Dios tuvimos muy buenas personas iniciando, excelente equipo con el que trabajamos siempre. Y pues logramos mantener durante unos 3 años, entre lo que recogíamos un mes, completábamos para el otro, y así vivíamos, la verdad, y era ajá. muy poco lo que nos quedaba. Tal vez hubo épocas difíciles con Hernando, fue con la persona que le metimos duro a esto. Sí. El Él, gordito el Hernando. gordito, a veces para un diciembre, me acuerdo yo que sacábamos y nosotros lo primero que sacábamos era lo de los empleados. Sí. Sacamos lo de la prima, les pagué yo la prima a todos y para ese diciembre no alcanzó para el estreno. Y siempre lo hemos hablado con él. Usted me dice eso, pero detrás de todo eso también está una familia que le dice, bueno, al fin que si va a dar, no Sí. da, si No, produce, no, no produce. estaba ese dilema. Pues uno seguía Bueno, usted sienta empeñado con ya, Hernando y o sea, Hernando, no, ustedes no, dos ahí. dar para atrás ni para No, coger no, 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 no. impulso. En Ajá. eso sí, como le digo, tal vez la sangre de mi papá y mi formación en la gloriosa Policía Nacional y uno para atrás nada, seguimos Sí, guapeando, sí. vamos a seguir dándonos la pela. Se apelaba mucho al orden nacional en ese momento. Nos agremiamos en una asociación tratando de buscar que desde Bogotá dieran órdenes claras para que la norma pues surtiera su efecto. La evasión en el norte de Santander Ah, era muchísima. demasiado. Hubo un periodo en revisión técnico-mecánica que hubo mucha falsificación, demasiada, y nosotros no entramos en ese juego. Mucha gente entró, nosotros jamás preferimos darnos la pela y muchos de ellos ya salieron del Del partido. La mercado. gran mayoría de esas empresas fueron enterradas por simple sustracción de materia. Ellas mismas se Ricardo, hicieron ese es el. el destino Ujú. de los que, y muchos en Colombia que conocimos, hoy en día los desconocemos porque Ujú. no están dentro del gremio y muchos de los que empezamos y le ¿Cuándo metimos agarra fuerza? Después del 2006. más. No, empieza la revisión, empieza como tal como en el 2009, Uf, 2010, siempre fueron 3, 4 bastante, pero años. también empiezan otras cosas, la falsificación.
lo que llamaban virtuales. Entonces, acá se inundó el vehículo extranjero, que era el que reinaba en ese Sí, momento, señor. y no, como yo le decía muchas veces en las autoridades, en los escenarios, que podía ir, Ajá. decirle que cómo era posible una Bigwis en Cúcuta ser certificada en San José del Guaviare, que me explicaran eso. Sí, Sí, póngame o sea, trompito en la explíqueme uña. cómo que la llevó sin ningún tipo de internación lo que pasaba en ese Sí, momento. señor. O sea, cómo, pero existió muchísimo, Por que fue otra simple. de las pelas, pero por ahí en el 2010, 2011 aparece el RUN, aparece el Organismo Nacional de Acreditación, entonces ya entramos en la transición de votar la certificación que teníamos y ya hay una acreditación que era más Más estricta sólida, y más sólida. empieza pues ya a hacer una depuración de muchos de los organismos que existían a nivel país que estaban falsificando. Ya empiezan a perderse esas certificaciones, fácil retiraban o fácil no, obvio, pues había eh, mucho tipo centros de diagnóstico y pensaron que podían hacer eso con ONAC y efectivamente empiezan a perder los que se acreditaron, otros no, desaparecieron y muchos de esos fueron enterrados, porque después Sólidos. de que usted pierde la acreditación, Hasta ahí llega. hasta ahí luego ya es muy complicado. Ujú. Y entonces ya empieza como a tomar otra, eh, otra dirección lo que es la revisión técnico-mecánica y se empieza a ver ya, Ricardo, En eso tiene que ver el ministerio, tiene que bastante, ver el Estado bastante también. el ministerio. Teníamos unos muy buenos ministros en su momento, pues obvio con las dificultades de las competencias o las rivalidades o de pronto muchas veces esas grandes empresas en contra de lo que era la revisión, pero pues había una preocupación en ese momento, me acuerdo yo, en paz descanse el ministro del doctor Álvaro Uribe, Ujú. Carlos Uriel Gallego, Ah, que sí, nos dio señor. mucha fuerza, Ujú. hizo mucho porque la revisión se cumpliera como tal. La Creería superintendencia. que él fue como Sí, el que sí, le ellos fueron los puso, motores porque, exacto, pues no solo e era, impulsó. había algo que eran unas exigencias internacionales, que es lo que la gente muchas veces desconoce. Ujú. Que Colombia no tiene una revisión simplemente porque hubo un presidente que se le ocurrió que se llama Álvaro Uribe Vélez. Ujú. No, habían unas disposiciones internacionales, los tratados internacionales ambientales, el de Kioto, Ah, sí, señor. que si Colombia no entraba a No hacer se revisión ajustaba a y a eso. empezar a demostrar que estaba bajando los índices, desaparecía de muchas Ujú. situaciones como algunos premios internacionales. Controlar el medio ambiente, Es correcto. que eso es lo que Y eso lo muchos... limitaba Ujú. inclusive en temas bancarios, de préstamos y cosas de estas. Ujú. Lo que la gente, entonces ese tratado de Kioto obliga a los gobiernos, sí, y muchos tienen más puertas abiertas que otros porque no han Han cumplido esas implementado. regulaciones que existen. Fernando, cuando se empieza una empresa, lógicamente todos los altercados habidos y por haber, la desesperanza, el desánimo, pero hay alguien allí que está detrás de todo eso. Seguramente su mamá, seguramente su esposa, su familia, la Virgen de Belén, en fin, esa fe, tu papito desde el cielo, en fin, todo ese arraigambre cultural implementado desde la familia. Grupo empresarial. ¿Cuándo se empieza a denominar grupo empresarial? Porque inicia con uno, Sí, pero señor. ¿cuándo comienza el segundo y un tercero? Cuéntenos ese pequeño detalle. Esto esa fuerza ha venido de todo lo que usted mismo ha mencionado. Sí, y el ánimo de hacer empresa. Llega el momento en que pues, Es que es un nombre muy talante, ¿no? hemos Grupo crecido, empresarial. hemos crecido y vemos buscando la forma, Ricardo, cómo poder tripular todos los temas. No es fácil. No es fácil porque el tema es muy específico, diría yo. Entonces, estudiamos esa figura de conformar un grupo empresarial Mm. que desde aquí pudiese administrar todos los CDAs y que fuera más económico para cada uno de ellos.
Ah, ok. Tener un contador o dos contadores que puedan Ah, administrar 6, 7, 8 empresas. Hoy en día estamos abriendo un CRC. Hoy en día, que también hace parte del grupo empresarial. Hoy en día estamos abriendo un CDA en Amazonas. ya. Sí, que también hace parte del grupo empresarial. Se va de norte Obvio, de hay Santander. socios, hay Sí, sí. un grupo de gente que apoya económicamente, pero pues que han visto como una excelente alternativa el grupo, como se lo he presentado. Entonces, ¿qué pasa? Decidimos organizar el grupo donde de ahí una persona maneja recursos humanos que exige la norma que debe haber, Mm, y el recurso humano aquí es, como en todas las organizaciones, fundamental, totalmente. unas competencias que hay que mantener, y eso se hila muy delgadito con el tema de recursos humanos, porque ahí en todos lados igual. No fuese así, sería bastante complicado manejar 90, 100 personas y que yo la manejara, Ujú, ujú, y 30, 40 contratistas. y el grupo empresarial empieza a tomar forma, primero con Certigas el espacio, luego, Certimotos, que es el que está en CDA, San en Rafael, San en la Avenida Rafael, Primera. es correcto, Luego, que es de los primeros centros de diagnóstico en solo para Colombia, motocicletas. solo para motos. Es de los primeros, Ricardo. Sí, Es una de señor. las primeras iniciativas que hay para construir un CDA de ese modelo. Sí, Mm, Certimoto fue de las primeras empresas que certificó solo motos en Colombia. ok. No habían Ningún uno otro. o dos, y eso estaban en Eh, proceso, pero nosotros y arrancamos quizá antes. propiamente en Bogotá, 2009, Bucaramanga había en uno, Bucaramanga. y tal vez en Bucaramanga, pero estaban en proceso. Y ustedes Nosotros acá. iniciamos con Certimotos, Entonces vamos, los patios, Certigases Los Patios, luego Certimotos, Certimotos, luego viene Certigases La Belencita, que donde es donde está, estamos haciendo el programa, estamos hoy donde acá, está la patrona, es correcto. Viene Certimotos La Primera, que que es queda el que está. en la primera casi con diagonal Santander, Ah, ok. ¿sí? Mm, Posteriormente viene eh, Villa del Rosario, otros Certigases. ¿sí? Perdón, el Zulia, disculpe, Ah, ok. Villa del Rosario salió del grupo. Ujú. Eh, Queda el Zulia, que queda a 150 metros en la estación de combustible, la Belencita, Ah, sí, que señor. queda antes de Sí, sí, entrar sí. al lado derecho, 150 metros yendo de aquí hacia allá. Y ahí es donde está el grupo. Ya luego, hace unos 4 meses, inicia Jardín Plaza, Que es una Certigases novedad. Plaza. No es Sí, novedad. es muy, Dentro de un centro comercial es tan correcto. gigante, le hacía falta eso. Eso. Y son de los pocos centros de diagnóstico, tal vez el tercero en Colombia. Por ellos mismos fuimos invitados a otra zona de Colombia, a hacer otro modelo igual al nuestro, un Certigases, como me lo mencionaron. Ujú. Pero pues obvio que teníamos el compromiso de Amazonas, que es donde estamos arrancando, entonces no nos quedaba como muy fácil eh, incluirnos dentro de ese centro comercial. Pero en Colombia son poquitos los CDAs que hay, no son, yo creo que más de 5 o 4 que hay en todo el país, que operan desde un centro Comercial. comercial, Sí, sí. como lo tenemos hoy en día Sí, sí. dentro del Jardín Plaza. Pues, Fernando, hay un boom ahora que es el de los famosos carros eléctricos. ¿Ahí qué? ¿Cómo es eso? los carros eléctricos entran Dentro de la dentro norma. de la norma, claro, se les revisa, tienen unos descuentos porque Mm. no se les realizan las pruebas de gases, Ah, ok. pero sí entra dentro de la norma, deben ser certificados. Nosotros ya estamos en el proceso, porque eso necesita una ampliación de lo que tenemos Ujú. otorgado para revisar algunas partes de la parte de instalación de las baterías que Ujú. tienen estos vehículos, pero tienen que ser certificados, porque obvio que ellos tienen frenos, obvio que ellos, algunos son mixtos, que tienen también A los tales combustible, híbridos, ¿no? los híbridos, perfecto. Ellos también igual tienen suspensión, Sí. transmisión, Lo partes único es que no tiene eléctricas, combustible, ¿no? seguridad, cinturones. No tienen es combustible. Del resto, Es correcto, los que todo lo son que... netamente, Cauchos, pero por rodamiento. supuesto el Ah. rodamiento, entonces también tienen que mirarle, medirle la profundidad. Entonces ellos son objeto también de Ujú. la revisión técnico-mecánica. Fernando, dentro de todo ese proceso empresarial, ¿se le ha ocurrido
hilar hacia otro lado, hilar hacia el lado de la medicina por su señora, hilar por el lado del comercio como lo hacía su papá por otro lado, sus hijas han pensado que... Estamos ampliando el CRC Ujú. y queremos meternos en algunos temas de salud. Mi esposa estudió, se especializó en medicina homeopática, Ah, sí, con una universidad muy importante, con la Corpas, opa. y con otra universidad. Ahorita está haciendo una especialización con unos médicos de Ecuador. Pero también quiero manifestarle que nosotros con el tema de revisión técnico-mecánica hemos tratado de ir a otros países. Participamos en la licitación de Costa Rica. Ah, Costa Rica inició la revisión técnico-mecánica antes que nosotros. y no lo han implementado Ellos, como en sí, forma, claro, ellos ¿sí? O iniciaron en sea, el la aprobaron, 2004. pero muy No, pocos, la tenían ¿sí? desde el 2004, 2003, antes que nosotros. Nosotros Pero no con empezamos la en el tecnología que 2007. la podemos tener nosotros, Eh, o sí, o mejor. la tienen los españoles. Ah, La tuvieron los españoles muchos años. eh, de por sí nos presentamos, tuvimos muy buena acogida. Hablamos con altos funcionarios del Ministerio del Transporte. Yo tuve la oportunidad de hablar con con la persona que maneja la revisión a nivel ministerio en Costa ujú. Rica. Les presentamos lo que nosotros hacíamos, cómo lo hacíamos. Quedaron encantados porque pues allá hay otras situaciones. Allá el vehículo lo maneja el mismo propietario. Y hay muchas cosas, Sí. y era un tema español, Ujú. ¿sí? Era un tema español. Tal vez lo tenía una empresa socia de Indra. Ah, Nosotros logramos de 5 o 6 países que se presentaron, fuimos los segundos, ujú. pero por temas de recursos y de experiencia terminamos en el segundo puesto y estamos pendientes todavía. Lo ganaron los alemanes. Ah, sí. Nosotros nos presentamos con un grupo de CDAs de Colombia. eh, Logramos demostrar, nos exigían que teníamos que demostrar 5.500.000 revisiones hechas, una de las partes. Entonces nos tocó hacer una asociación para demostrar Para que demostrarlas. nosotros en nuestro grupo, Ricardo, tal vez fuimos los más fuertes, que no teníamos todos los CDAs hace 3 años. Ujú. Demostramos que habíamos hecho durante la trayectoria 950.000 revisiones. Yo logré demostrar que tenía, Las y demostró. no es hablar de cifras, es demostrar. Yo logré demostrar que Que se ha llevaba, vuelto muy de es moda, ¿no, correcto. Fernando? Hablar de cifras y no demostrarlas. No, las demostramos, Ajá. pero los alemanes nos llevaban una... Una pequeña Claro, papita. ellos demostraron 50 millones de No. revisiones, Fregues. porque ellos llevan muchísimos años, y esa tal vez fue una de las, diría yo, de las falencias que hubo Y es que además inicialmente cuando se presenta, es porque que además pues usted me dice que ellos son los que hacen los aparatos. Claro, efectivamente los aparatos tienen una, de Certigas en los patios son todos fueron, alemanes, claro, los iniciales. nosotros, claro, y cuando trajimos ese frenómetro, el analizador de suspensión y de holguras, que todos vienen de Alemania. Imagine, eran de los equipos más modernos que habían en el país. Yo me acuerdo que en ese momento llegaba Icontec, que era el certificador, y revisa equipos, dice, hermano, ustedes tienen el papá de los equipos. Ujú. Cartec es Cartec a nivel mundial, Se lo son pongan. alemanes. Sí, De por sí, parte de esos equipos todavía se mantienen intactos. Se le han hecho están ahí algunas, sí, están ahí funcionando. funcionando, se le han hecho algunas reparaciones, algunas cosas que de pronto la norma, Pequeñas cosas sí, que van pero igual modernizando, los equipos responden. son alemanes, lo que estábamos diciendo, lo que usted Y por mismo ende dice. tienen 50 papita millones, en el tema. 50 millones nosotros. La exigencia eran 5.500.000 revisiones. Nosotros nos presentamos casi alrededor de las 6 millones de revisiones. Como le digo, 950.000 fueron nuestras del grupo empresarial. Pero los alemanes se presentaron con 50 nos mil, llevan, nos llevan. 50 Pero hay millones. esperanzas de que Costa Rica de una u otra Sí, manera... no, claro, porque hay otras cosas, Ricardo, que nosotros logramos demostrarles que podíamos hacer.
¿sí? El toquecito latino. Bastante. Cosas de manejos de la nube, Mm, información en vivo, en directo para el cliente. A pesar de que lo tenía una empresa española, visitamos algunos centros de diagnóstico en Costa Rica y notamos, Ricardo, que le llevábamos papa. sí, Nosotros llevamos a la empresa que nos hace soporte. Estos equipos parte son franceses, ajá, el software es eh, nacional, es muy ajá. brillante. La empresa que representa esa parte es Tecnimac y es muy brillante. Tiene alrededor de, creo que como el 40% de los centros de Oh, diagnóstico. Yo trabajo con ellos, colombiana, es empresa correcto. colombiana. Yo, no los equipos, No, pero el diseño, el montaje y la tecnología en software. Es muy robusto nuestro software. Es muy robusto, muy seguro, bastante certero, Ricardo, que eso es lo que nos da esa de posibilidad respaldo, un de respaldo. respaldo, no solo para nosotros, sino para el cliente. Mm. Con ello fuimos, nos presentamos. Edgar, que es el propietario y el gerente de Tecnimac, es una persona muy brillante, el diseñador del software. Y claro que los costarricenses, el, el- el encargado de este tipo de situaciones en el ministerio, le mostramos, le hicimos la exposición y el hombre con nuestro software quedó muy encantado, Mm. demasiado. Él decía, esto es muy robusto, nos gustaría trabajar con ustedes los ¿Eso colombianos. se está haciendo en qué época? ¿Este año, el año pasado? Señor, El tema de Costa Rica, el tema de Costa Rica cuando empezaron. lo hicimos hace 3 años. Ajá, A ellos le dieron, creo que 5 años, les quedan de alrededor Gabela, de Gabela mm, para a implementar. a los alemanes, que llegaron porque salieron Pero ustedes los están muy pendientes españoles. ahí. Sí, Sí. estamos en eso, no es fácil. Como le digo, hay gente, los mexicanos fueron muy duros también, pero Ujú. no quedaron. Cuando comenzábamos la entrevista, yo hablaba del ay, y yo noto que a pesar de las desavenencias, seguramente en el comienzo de la empresa fueron bastante complejas, pero lo noto lleno de optimismo. Le Siempre. noto en sus palabras, en sus gestos. Es muy importante calificar y nosotros los comunicadores vemos mucho el tema de la gesticulación. Sí, claro, Ricardo. Yo pienso que si no fuera por el optimismo y la fe que siempre nos acompaña, tal Ese vez ayayay lo dejamos a un no, lado. yo le iba precisamente desde el principio, no existe el ayayay. Ajá. El ayayay en nuestro grupo, en nuestra familia, en lo que nosotros pudimos heredar de nuestros padres no existe. Ujú. Ese ayayay tal vez lo transmitimos en una súplica, lo Mm. transmitimos tal vez eh, en fe, ¿sí? Hoy en día, con todo lo que está pasando en nuestro país, todavía mantenemos esa firmeza, Ricardo, para seguir peleando por lo mismo, por la empresa, por las familias, por el núcleo social que siempre ha estado, por, eh, por una constitución que tiene que seguir viva. No podemos, y nosotros desde la empresa privada hemos querido estar en pie de lucha, no retroceder, Sí, ni señor. para coger impulso, no Ujú. pensarlo 2 veces, porque hay que ir para adelante y tal vez de pronto es como lo que uno quiere transmitir a Ujú. los empresarios. Tenemos que mantener la fe en que vamos a sacar el país. Fernando, vamos a dar un punto aparte y quiero retroceder. Nombró a Nayibe, la mayor. Claro, ¿Y qué pasó con el resto? No, la gente se quedó como esperando. Bueno, ¿y dónde están sigue Rodrigo? ¿Dónde sigue está el resto, Jorge? claro, Sí. sí, Usted es claro. el menor, ¿no? Yo soy el menor de la camada. La mayor a Nayibe. Y es Nayibe la única mujer. es la única mujer, Después sigue. ella es abogado, sigue Pedro Elías, Ujú. el mayor falleció, le dio un infarto. Ah, Pedro Elías es el único hermano fallecido, ujú. falleció antes que mi madre. Ah, sí. Eh, Viene Mario Enrique, que está en España. Ujú. Allá, pues en su forma también los temas país lo obligaron de pronto
a Sí, mirar. sí, claro, pero está muy bien. Sí. Bendito sea el Señor. Él está muy bien en España. De ahí sigue mi hermano José Rodrigo, muy cerca, pero muy lejos. Está en Caracas. Ajá. Pero es como si estuviera acá, Es como, claro, muy pendiente. Es que es ustedes como, son muy unidos. Es es que yo como si insisto, yo estuviera acá, insisto, yo claro, él insisto, yo viaja insisto. seguido, viene seguido. Eh, Ha aguantado la tableada en Venezuela. berraco porque se ha dado la pela. Yo digo que ha dado la pela desde allá Uy, sí, por Venezuela sí, porque ha sí, sido sí, muy sí. difícil. Pero las cosas difíciles son las que terminan a uno dándole como esa luz, man. Ajá. A veces uno cuando está en el momento ese, de pronto dice, uy, Dios mío, qué momento tan complicado. Pero resulta que ahí están abriendo y está apareciendo Sí, en la medio de patrona la, que está dando esa luz y que le abre el sí, camino. en medio de Y tanta sombra hay luces, hay es luces, hay luces. correcto. Bueno, Está José él, Rodrigo, ¿quién viene? viene Jorge, Jorge Alberto. Jorge Jorge Albertico. está en Bogotá. Jorge trabaja en la Contraloría. Siempre pues muy allegado tal vez A todos nosotros, sí, a la claro, comunidad, al departamento, fue diputado del fue diputado departamento en dos ujú, oportunidades, trabajó en la Secretaría de desarrollo, de Desarrollo Comunitario, fue secretario secretario de privado, Manuel Guillermo Mora, bueno, y diputado por defensor del pueblo. dos periodos, defensor del pueblo, muchos años, Ajá, yo no sé, 10, qué sé un yo, buen poco de mucho tiempo. tiempo. Después, Fue registrador. sí, Fue señor. registrador tal vez departamental, no tengo claras las Sí, sí, creo registradurías que fue por ahí. departamental, sí, Y ya hoy en día pues se encuentra en la Contraloría General de en la Nación Bogotá. en Bogotá. Después de Jorge viene Viene César Augusto, mi Cecita, hermano mayor. Él es ingeniero en minas, ha trabajado mucho tiempo en minas en la Agencia Nacional. Hoy en día trabaja con la Alcaldía Municipal de Cúcuta. Sí, y luego el vengo yo que cubito. soy el cubo, como dicen por ahí en el Tolima, yo soy el menor de la Ajá. familia. Bueno, esos somos los Villamizar. Villamizar Durán. Fernando, regálele unos consejitos a toda esta gente que seguramente en medio de la desesperanza por el municipio que estamos, por el departamento en el que vivimos, por esta nación en la que respiramos, a veces hay desesperanza, no hay estímulo, ¿no? ¿Qué podemos decir? Usted que es un hombre que mira con optimismo y me llama la atención ese optimismo con el que maneja los temas. A ver, Ricardo, yo pienso que primero lo que hay que tener, lo que está diciendo optimismo. Eh, el final muchas veces está más cerca de lo que pensamos de esos momentos difíciles. Ujú. Eh, hay algo que es muy, muy, muy importante, que es la fe. La fe. Esa fe no solo se traduce en pedirle al Dios, a nuestra Virgen Santísima, es la fe en que nosotros siempre vamos a salir adelante. La fe en que tenemos que sacar una familia, que tenemos unos hijos por los que tenemos que luchar. Es la fuerza que nos da, Ujú. ¿sí? Para tener esa fe. Pienso yo que estamos más cerca que nunca en salir adelante. Los nortesantanderianos tenemos una esperanza muy grande hoy en día. Siempre, siempre hemos mirado para el lado derecho, diría yo. El lado derecho nuestro es Venezuela y posiblemente Venezuela en estos momentos está decidiendo si se quedan o se van los que han. En el hecho está más cerca que nunca, Ujú. donde a nosotros, como va a ser, se nos abre esa puerta, los nortesantanderianos tenemos mucho por hacer, muchísimo. Siempre lo tuvimos antes de Es por eso, guardemos esa esperanza esperanza. y ese optimismo y esa fe. Es correcto. Y la fe en que vamos a pasar esta brecha en la que estamos, obvio que nos queda muy poco tiempo con un gobierno que nos ha llevado a donde pensamos que nunca nos podría llevar. Y seguramente podemos ir tranquilamente donde Rodrigo a hacer esta misma entrevista. Seguramente yo aspiro volver
a Caracas, Sí, volver a señor. visitar Venezuela, Ajá. Margaritas, ir de mercado al Sí, Táchira, señor. ir a visitar, bueno, tantos pueblos Tan- hermosos que tiene el Táchira y Mérida, y bueno, Sí, sí. recorrer a Venezuela, Ricardo, como la recorrimos. Ujú. Y eso a nosotros nos va a dar una muy buena oportunidad a los nortesantanderianos, a los cucuteños. Yo no quiero despedirme y lo vamos a ver en pantalla, ahora lo vamos a hacer. A mí me encanta ver las puertas de esta gran oficina, ver la imagen de la Virgen convertida como al alcance de los niños. Yo no sé dónde usted se pegó ese cabezazo o sus diagramadores. Claro, mire que cuando estuvimos haciendo ese diseño, eso es Ahí la están viendo en pantalla. Madeleine Salazar, Ajá. ¿sí? Cuando estuvimos haciendo ese diseño hubo mucha polémica, precisamente por eso, pero yo decía, mire, ver esta Virgen o la imagen de ella, porque no es la Virgen, Ajá. es Es la la imagen, mamá, la es imagen. la imagen de la madre de nuestro Señor Jesucristo, Ajá. así como está, que es más cercana a mucha gente que a verla tal cual como siempre se ha visto. Usted ahí al lado de ella ve algo, al lado y lado, ve Ah. dos palmas. Ah. Ahí ve dos palmas Ahí la que están viendo, ahí la están estamos fusionando. precisamente aquí al frente, que también quisimos Mm. igual, aquí al frente hay dos palmas, Sí, llamando precisamente a la cuna donde ella pues tuvo su su aparición, aparición. que fue Salazar de las Palmas. Pero quisimos recrear lo que usted dice, una imagen más fresca que llegara tanto al niño como al A joven todos. y al mayor. Y sí, a veces en algunos publicistas nos han dicho, le presentamos las dos para hacer cualquier, y ellos se inclinan mucho más por esa porque la ven mucho más fresca. Qué linda, muy linda. Fernando, el Consejo Mariano. Usted es un hombre de Cumplirle, fe, usted es un hombre de mire, fe. mire, Ricardo, sí, yo soy muy devoto de la Virgen. Hay algo muy importante. Uno a veces ofrece por un milagro cosas. Unos ofrecen hacer una donación a un ancianato. Unos ofrecen celebrar X festividad con ayuda a los más Ujú. necesitados. Pienso yo que hay que cumplirle, hermano. Oye, sí, ¿Sí? ¿no? Hay que cumplirle. Pagar la promesa se llama eso. Bueno, hablemos de pagar la promesa. Ajá. Hay que pagar la promesa. Cuando yo, como le digo, yo empiezo a construir lo que ven acá, hubo momentos muy difíciles que uno, y yo decía, Dios mío, yo le debo tanto a la Virgen, tal vez el nombre de ese centro diagnóstico que estoy guapeando todos los días tiene que llamarse Belencita en honor a nuestra Virgen, porque primero yo le debo mucho Ujú. y segundo le estoy pidiendo a ella que me ayude a concluirlo y a construirlo, porque según muchos analistas, Ricardo, era imposible por los recursos económicos que yo no contaba con ellos. Se paró 2, 3 veces porque. Sí, Segundo, alguien me decía a usted en ese momento, ¿cómo se le ocurre construir en esta vida. en acá? Usted, o sea, no lo veo. ¿Cómo se le ocurre? Usted era Yo, un hermano, peladero. esto era un peladero, y Total. hoy en día, Ricardo, Vaya muchos de peladero. los que están de vecinos nuestros Sí. le agradecen al centro diagnóstico que haya iniciado y haya tomado esa iniciativa Ujú. de darle la vida al sector. Aquí hay muchas personas que los lotes les valían nada y hoy en día Ah, les valen mucho dinero el sí, metro señor. cuadrado, Sí, señor. o no se consigue. Y Ujú. me lo han hecho saber algunos vecinos muy cerquita. Sí. Me dice, hermano, el día que usted nació, allá con su empresa, ese día empezó a crecer el sector. Sí, mire lo que ella hace. Y no solo Fernando. Y yo le digo, yo me paré, yo decía, Dios mío, ¿qué hago? Los bancos, nada. Bravo. Recursos propios no había, Ujú. pero hoy en día está esto. Por eso figura ahí al frente. Yo con mucho Lo ve la Virgen, ¿no? En la curva, ¿no? para allá voy, mano. Mire que la gente, hay unas señoras que vienen a veces al frente y hacen Oración. oración. Ah, tan lindo. Los conductores, Se persignan, ¿no?
reducen la velocidad, los que muchos de que saben, Ajá. ellos reducen la velocidad y aquí parece como que le dan gracias de haberlos traído a Cúcuta porque son los que entran. Ah, Eso es lo que uno se imagina. ah, Si uno se pone a mirar, ve mucho vehículo que reduce la velocidad sin ser, sí, sin sí, sí, haber sí, sí. cómo, por qué, simplemente por Ven a la darle unas Virgen. gracias por llegar o por arrancar. No, Entonces, primero que todo, cumplir, man. Hay mucha gente que necesita, Ricardo, que la Virgen me lo acompañe, estoy que la Virgen leyendo. le acompañe, dice ahí, Sí, sí, sí. Qué para cuando bonito. usted se va. Y mire que, le digo, hay mucha gente necesitada en muchos lados. Pagar promesas, Y a veces pagar el favor dar que la... más de lo que la promesa a uno Ah, ya. le ha pedido o le ha exigido, o le ha dicho en el corazón. Hay gente que necesita. Hay gente muy pobre hoy en día. Y hay gente que sabe que por acá las puertas siempre están abiertas. Y uno en eso parte de lo que debe hacer es eso, ayudar. No solo pagar la promesa, sino hay gente que necesita continuamente el apoyo. Y Constantemente. para eso también estamos y tal vez, bueno, en Ujú. eso ella nos Sí. apoya, en Fernando, que muy podamos amable. ayudar. Sí. Ricardo, a usted, man, siempre. Muy querido y muy chévere entretenernos con esos relatos que aprendemos. Mire, yo aprendí algo muy importante, la gesticulación optimista siempre, Adelante. siempre. Pero muchas gracias. Ricardo, muy Dios amable. me lo bendiga Muchas y que la gracias. Virgen me lo acompañe. Amén. Amigos televidentes, Fernando Villamizar Durán, empresario de esta ciudad, un hombre muy acucioso en temas de ciudad. Como dice él, hay que seguir ayudando, ayuda, y como dicen por ahí también el Evangelio, hay que dar la mano derecha, la izquierda, todo, entregarse hacia los demás. Y Fernando aquí con su empresa, con su grupo empresarial, seguramente ha sacado muchas sonrisas a gente que seguramente venía con llanto. Soy Ricardo Durán Murillo, Valores Humanos, aquí en RDM Televisión, canal 137 de Cable Éxito y también en nuestras redes sociales Cúcuta es Grande, Ricardo Durán Murillo Cúcuta, 180 grados informativo y nuestro YouTube y nuestro TikTok también a sus órdenes. Un fuerte abrazo.